Quiero decirles que el enfoque de este retiro no está centrado en lo que llamamos la renovación espiritual propiamente dicha, sino en el renovador propiamente dicho, el Espíritu Santo. Porque a veces nos quedamos en aspectos importantes pero secundarios y no vamos descubriendo lo que es precisamente la persona y la acción del Espíritu Santo, y esto es lo primero, lo más importante. Leamos el texto y luego hagamos las aplicaciones personales. Me llevó a la entrada de la casa y he aquí que debajo del umbral de la casa, el templo, salía agua. En dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba debajo del lado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano y midió 1000 codos. Entonces me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no se podía atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: esta agua va hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Baja, desemboca en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser que pase, todo ser que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, desde Engadí hasta Enegayim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos. Pero sus marismas y sus aguas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario, y sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Uno puede leer este pasaje y quedarse allí con una lectura de un agua que va creciendo y nada más. Pero vamos a aplicarla a nuestra vida, a nuestra posición frente al Espíritu Santo.
Ustedes saben que una de las figuras predilectas para hablar del Espíritu Santo es el agua. Él mismo la empleó en el Evangelio de San Juan, cuando dice que brotarán ríos de agua en la persona que crea, y añade, y lo decía del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo es el río de aguas vivas. Ojalá lo definamos muchas veces así, de acuerdo con nuestro lenguaje. Aquí vemos una fuente que empieza pequeña, pero que va creciendo. Primero llega a los tobillos del profeta, más tarde hasta las rodillas, después hasta la cintura, y luego lo cubre. Tiene que vadearlo a nado, porque no puede atravesarlo caminando. Son las distintas actitudes que podemos tener nosotros frente a la acción del Divino Espíritu. El test consiste en preguntarnos, ¿hasta dónde me llega el río del Espíritu? ¿Cuál es la apertura que en este momento tengo yo a la presencia y a la acción del Divino Espíritu? Unamos siempre esas dos palabras, presencia y acción, porque Él no está presente allí como un convidado de piedra o como un retrato, sino como el Señor y dador de vida. Frente a un río, uno puede tener distintas posiciones y actitudes. En primer lugar, uno puede limitarse a mirar correr el río. Es una diversión muy sabrosa y deliciosa. Llegar uno a la orilla y empezar a ver correr un río es hasta sedante. Refresca los ojos y descansa uno, pero el agua no lo beneficia porque ni siquiera le lava los pies. Y yo creo que muchos sacerdotes nos contentamos con ver correr este río del Espíritu que está recorriendo, que está llenando la iglesia, que está llegando a todas partes. Porque miren, si hay algo que sea verdaderamente asombroso y detectable en esta época es la acción del Espíritu Santo. Ustedes leyeron seguramente todos la exhortación Evangelii Nunciandi, tal vez la obra maestra de Pablo VI. Y en la última parte, cuando habla del Espíritu y la evangelización, dice, estamos viviendo un momento privilegiado del Espíritu. Y esa es la realidad. Cuando uno recorre un poco el mundo y va detectando y experimentando la renovación que el Espíritu Santo está haciendo en todas partes, uno se da cuenta de esa verdad. Estamos viviendo un momento privilegiado del Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo ha estado siempre en su iglesia. Él es el alma de la iglesia. Así lo definió ya San Agustín. Y si hubiese faltado un minuto, la iglesia habría muerto. La iglesia siempre ha estado viva. Lo que pasa es que hay manifestaciones esporádicas más fuertes del Espíritu Santo. Y ahora estamos viviendo uno de esos momentos pentecostales. El Pentecostés que pidió el Papa Juan XXIII es una realidad que va llegando cada día a nuevas personas, a nuevos lugares. Un río muy grande de aguas vivas está llegando a todas las partes de la iglesia.
Pero el sacerdote puede limitarse a contemplar el río, a ver pasar el río, inclusive a tener mucha información sobre lo que está pasando. Hay muchas revistas ya, por ejemplo, ahora acaba de salir una nueva en Madrid, un nuevo Pentecostés precisamente se llama, ya ustedes tenían a Coinonía, ahora tienen y van a tener más material, y en todos los países se encuentran ya publicaciones sobre la acción renovadora del Espíritu. Si van a Francia y Le Vivant y tantas otras, como hay. Alabanza creo que les viene aquí también, de República Dominicana. Pero ¿qué están haciendo muchos venerables obispos y venerables presbíteros? Estamos viendo correr el río. Y sí, está pasando esto, que es lo de más allá, ver correr el río. Y uno puede quedarse en esta situación sin siquiera meter los pies al río. Que lee obras del Espíritu Santo, inclusive uno puede ser un gran neumatólogo. Y un neumatólogo que vea correr el río. Yo creo que a veces los que menos penetran en estas realidades son los grandes teólogos. Todo lo tienen aquí, pero no baja el corazón. Y uno tiene que meterse al río. De lo contrario, no se beneficia con el agua. Porque esa agua tiene, como lo acaban de oír, dos efectos maravillosos: sanearlo todo y luego fecundarlo todo. Pero el río visto desde la orilla ni sanea ni da fecundidad. Recrea un poco, una novedad. Uno puede después ya salir de la orilla y entrar en el río, pero ahí también hay distintas posiciones, distintas aperturas a esa acción del Divino Espíritu. Para dejar que llegue una encavente hasta los tobillos. Bueno, ya me lavé los pies y eso era lo que yo quería, pero me vuelvo a salir. De pronto un poquito más, que me llegue hasta la rodilla. Bueno, ya siento un poco más la acción refrescante de este río. O inclusive atreverse hasta que esa agua llegue hasta la cintura, ya media persona. El meridiano sur, pero de ahí no pasa. Bueno, la persona que verdaderamente quiere beneficiarse totalmente con ese río se sumerge para ser bautizada, lavada en ese río. Y ya sale totalmente distinta. Ya sabemos lo que es un baño únicamente de pies o de piernas o de cintura, o estar en el agua y nadar y moverse y atravesarlo a nado. Esa es la maravilla. Pues allí están las distintas posiciones que nosotros podemos tener frente a este río de aguas vivas que es el Espíritu Santo. Comprometernos un poquito. Hombre, que de pronto yo voy a un grupo de oración, sí, tal vez hasta por curiosidad, voy a meter los pies allí. Ya no voy únicamente a contemplar, a oír hablar de esta renovación, sino voy a ver un poquito, de pronto, un grupito de oración. O puede ser que avance un poco más y diga, voy a estudiarla, voy a conocer un poco de lo que son los carismas, de lo que es el Espíritu Santo, ir avanzando, tal vez que llegue hasta la cintura, pero sin atreverse a la apertura total, al meterse totalmente en el río, a nadar en el río de aguas vivas, a bautizarse en el Espíritu Santo, que es el término que ustedes encuentran en los 4 evangelios y luego 2 veces en los Hechos de los Apóstoles.
ser bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos totalmente en el Espíritu, para que Él nos lave y nos llene totalmente. Mientras no tengamos que pasar a nado el río de aguas vivas, estamos todavía más. Estamos apenas ahí en los inicios. Y quienes perdemos somos nosotros. El río nada pierde con que apenas llegue la persona o a los pies, o a las rodillas, o a la cintura. La que pierde es la persona que no se beneficia con la plenitud del agua, con la plenitud del río. Porque aquí viene lo que es importante, la doble acción de este Divino Espíritu. Leemos en el versículo 9: allí donde penetra esta agua, lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Acaban de oír cómo este río de aguas vivas llegó al mar muerto, a las aguas hediondas y podridas. Y estas aguas se purificaron, lo primero. Y al purificarse empezó a aparecer la vida en ellas. En el mar muerto no hay vida, no hay peces, ustedes tal vez lo habrán visitado. Cuando la vida sacerdotal, la nuestra, ha llegado, puede llegar a un estado de podredumbre, de hediondez, hay una solución maravillosa, y es que abra compuertas de generosidad para que llegue este río del Espíritu allí. Y cuando este río llega a esa persona que se ha podrido, tal vez, que ha ido perdiendo vida, que es un sacerdocio muerto, inmediatamente empieza a purificarse y a llenarse de vida. Y yo creo que, como ya lo dije, la dificultad para abrirnos a la acción del Divino Espíritu es esa, que Él empieza, como dice el Evangelio de San Juan, a convencer al mundo del pecado. Primero que hace el Espíritu Santo en una vida que se abre a Él y a su acción, es convencerla de su pecado, de lo que no es espiritual sino carnal propiamente dicho, de lo que no está conforme con sus exigencias de santidad, sed perfectos. Y claro, esto es doloroso. El Espíritu Santo hace esa catarsis, abre para que aparezca la podredumbre que hay en nosotros. Esto es doloroso. Una catarsis es dolorosa cuando uno con un bisturí le abre en una parte que está envenenada, que tiene pus. Eso duele. Pero viene la limpieza y después la salud. No me toque. Hay que ponernos bajo el bisturí del Espíritu. Tenemos que dejar que entre ese río de aguas vivas para que vaya destruyendo la podredumbre que hay en nosotros. Y en todos nosotros hay podredumbre. La vida del hombre es de una continua purificación. Y la vida de los santos ha sido el recorrido de un camino de purificación. Pero una purificación que siempre va dando paz, que siempre va dando gozo. Ahora leía no hace mucho un libro que acaban de publicar sobre la alegría en San Juan de la Cruz. Porque cuando uno haya a hablar de las noches o las leyes de San Juan de la Cruz, y el mismo nombre de él, de la cruz, uno cree que la santidad no es sino tortura, no es sino dolor, no es sino angustia. Y no. Este autor va mostrando
todo lo que San Juan de la Cruz habló de la alegría espiritual, de la alegría en el Señor. Alegraos en el Señor. Una y otra vez os digo, alegraos. Es el lema de San Pablo. De un San Pablo que decía, estoy clavado con Cristo en la cruz. De un San Juan, de un San Pablo que decía, los que son de Cristo crucifican su cuerpo con sus vicios y sus concupiscencias. Y él decía, yo estoy abundando en gozo. Y él hablaba de una alegría constante, porque cada purificación nos deja alegres. Cada vez que parte de nuestro organismo se sana, experimentamos el gozo de esa sanidad. Abrirnos al Espíritu es abrirnos a la luz. Y esa luz va penetrando cada vez más profundamente en nuestro ser, en nuestra inteligencia, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, para ir purificando todo nuestro mundo interior. Ustedes oyen mucho a San Pablo hablar de la carne y del espíritu. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, habla del hombre carnal y llama carnal San Pablo no solamente a lo que es pecado. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas enumera lo que él llama las obras de la carne, toda una serie de pecados. Pero para Pablo carnal es todo aquello que, aun siendo naturalmente bueno, no se realiza bajo la acción del espíritu. Habla allí del hombre psíquico. El hombre psíquico es para él carnal. Yo puedo dar una conferencia, hacer una catequesis y hacerla de una manera carnal, que la estoy haciendo como un intelectual, una persona que prepara unas ideas, que luego las organiza y las transmite, dio una clase. Es algo carnal para San Pablo, no pecaminoso, porque espiritual para él es aquello que la persona hace bajo la acción del Espíritu, cuando el Espíritu está actuando en ella. Pues bien, el Espíritu Santo en esta primera fase saneadora, purificadora, nos va mostrando todo lo que no es suyo, todo lo que a nosotros no le agrada, que tal vez no nos perturba, nos hemos acostumbrado a eso. Pero no olvidemos que el Espíritu Santo va mostrando todo esto con una gran suavidad, con una gran pedagogía de amor. No le temamos al Espíritu Santo. Pablo VI hablaba de la acción discreta del Espíritu. Él actúa con una gran bondad, con una gran ternura. El Espíritu Santo está lleno de ternura porque es Dios, con una gran comprensión de nuestra situación personal. Él es el gran pedagogo. El pedagogo es el que conduce a niños, no olviden, por el griego, de paidos, es el que conduce a niños. Cuando uno se pone como niño, bajo su acción, él va conduciendo al niño con una gran ternura, con una gran bondad, con una gran paz. Él no viene a llenarnos con truenos de miedo, de angustia, no. La acción del Espíritu Santo se distingue por eso, por la paz, por la suavidad que comunica. Es el amor que va sanando progresivamente. Ya hablaremos, si tenemos tiempo, sobre esa sanidad interior que tanto necesitamos. Yo creo que esta es la gran necesidad que tenemos todos, la de abrirnos a esa presencia, a este río de aguas vivas, invitarlo a que llegue al mar hediondo, a las aguas podridas que haya en nosotros. Con la súplica, sanéalo todo. No dejes en mí nada enfermo, no dejes en mí nada podrido, porque en el versículo 11
se habla de unas marismas y lagunas que no serán saneadas, que serán abandonadas a la sal. Este río no llega a todas partes si no hay apertura, y quedan entonces marismas y lagunas que no son saneadas, que quedan abandonadas a la sal. Porque uno, con su timidez, con su miedo, con sus reservas, le va poniendo letreritos al Espíritu Santo: no pase. Le dice: bueno, llega a determinadas áreas de mi vida, pero estas otras no me las toques. Las marismas, las lagunas, a las cuales no llega el río de aguas vivas y que quedan siempre sin purificación. Cuando uno lee las vidas de los santos cree que son unos exagerados, porque ellos están hablando siempre de su miseria, de la necesidad de purificación, etc. Y claro, puede haber exageraciones en algunos en los enfoques, pero el hecho es que toda persona mientras viva necesita sanidad del espíritu. Nunca podrá decir: yo tengo ya una limpieza y una purificación total. No se trata de escrúpulos, no. Persona que se abre al espíritu y que va descubriendo nuevas miserias, todo lo ve con gran paz, pero con una necesidad de limpieza. Amplius lava mea viniquitate mea, decía ya el salmista en el Salmo 50. Lávame más, amplius lávame. Sentía necesidad no por un complejo de culpa, que es muy distinto. Aquí no se trata de complejo de culpa, vivir uno amargado pensando que Dios no le perdonó, que uno es esto o aquello, no. Pero lávame más y más. Purifícame cada día más, pero con paz, con alegría interior. Sentirme yo más cerca del Señor por la limpieza que Él va dejando en mí. El río que lo va saneando todo. Y cuando hablemos de oración podemos detenernos, o si no llegamos de una vez lo digo. Uno aprende a orar cuando va poniendo su situación personal a la luz del Señor, bajo la acción del Divino Espíritu. Fernando decía: ¿cómo cambian mis ideas cuando las oro? Y uno puede añadir a esa idea otra: ¿cómo cambian mis situaciones cuando las oro? Orar la situación es exponerla a la luz del Espíritu, a la luz del amor del Señor. Una situación agradable, dolorosa, de angustia, de lo que sea. Cuando uno va orando esas situaciones, es cuando la pone en contacto con el Señor, cuando la abre al río de aguas vivas del Espíritu. ¿Cómo cambia todo? Porque orar es ponernos con toda nuestra realidad bajo la acción amorosa del Señor. Yo podría definir así la oración. Santa Teresa dio la gran definición, que era hablar de amistades con quien tanto nos ama, con quien sabemos que nos ama tanto. Pero yo diría que es todavía más que eso. Es ponernos bajo la acción amorosa del Señor. Poner todas nuestras situaciones bajo la luz amorosa del Señor, porque la luz del Señor es siempre luz amorosa, no olvidemos eso. Y por eso la renovación del Espíritu Santo, la que va Él realizando en nosotros, dura toda la vida. Ustedes oyen a veces a las personas decir: yo ya me renové. Y uno, claro, tiene que comprender lo que quieren decir, porque de lo contrario uno les diría: bueno, la felicito, bueno para usted, que ya se renovó. Yo que estoy bregando, y tendré que seguir bregando toda una vida, pero usted ya se renovó. No, uno se va renovando. Como uno nunca madura psicológicamente ya, sino que se va madurando. La vida se pasa en esas. Pues uno se va renovando y hasta el final tendrá necesidad de nueva renovación. De nueva renovación.
Y el Pentecostés es algo que se realiza o se efectúa constantemente en uno, no es un momento esporádico, no, es la acción constante del Espíritu. Él está siempre actuando en nosotros. La ventaja es que Él ni cansa ni se cansa, y por eso siempre actúa en nosotros, en este aspecto purificador. Pero el segundo efecto de este río es fecundar todo lo que toca. Donde penetra esta agua lo sanea todo primero, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. En esta figura, la fecundidad aparece primero en los árboles que crecen a la orilla del río, que dan frutos nuevos todos los meses, como dice el Apocalipsis, y porque las mismas hojas son medicinales. Y esta acción fecundadora del Espíritu aparece también en el mar hediondo y muerto. Una vez que el agua lo sanea, lo purifica, aparecen los peces, y peces grandes, abundantes, o sea, la vida, en todas sus manifestaciones, en los peces, en los frutos, en los árboles. Aquí viene algo maravilloso, y es la fecundidad que el Espíritu Santo le va dando a la vida del sacerdote. Cuando él verdaderamente penetra hasta la coronilla en ese río de aguas vivas, cuando deja que ese río penetre totalmente en su vida, el gran cambio que uno observa cuando se abre a la acción renovadora del Espíritu Santo aparece en las nuevas posibilidades pastorales que se presentan al sacerdote. Cuando hablemos ahí ya en diálogo de testimonios, cada uno podrá decir lo que ha sido la renovación, los que han estado en ella, como ampliación de su campo pastoral. Y entonces lo que decíamos esta mañana, antes de la renovación le sobra a uno tiempo para el apostolado, y después le falta tiempo. La manera como va cogiendo fuerza la pastoral profética, la vitalidad que va recibiendo la pastoral litúrgica, la vida que va cogiendo la Eucaristía, que se convierte verdaderamente en el centro de la vida, la nueva vida que va dando la liturgia de las horas, el aprecio que uno va teniendo por ella, todo lo que sea vida de oración, va teniendo ya una riqueza maravillosa, y sobre todo la oración personal. Cuando antes era una carga para uno, que como carga buscaba eludirla lo más posible, se convierte ahora en algo necesario. La gran necesidad de la persona abierta al Espíritu es la de sentarse a los pies del Señor para escuchar su palabra. La de caminar, recorrer el camino de Maús con Jesús, siempre con Él. Y la pastoral o de ética o de conducción, esa sí que se enriquece. Ya la administración del sacramento de la reconciliación, que a veces es tan pesada cuando uno no está en estas vías, se vuelve sumamente rica con el elemento de sanidad interior. Cuando uno ya no se limita a oír unos pecados, a dar un consejo, sino que ya ora con la persona, no únicamente por ella, sino con ella, cuando hay tiempo y puede ya ir más profundamente en esa sanidad interior, cómo se enriquece ese ministerio. Y cuando uno aprende ya a orar con la gente y por ella, hay unas posibilidades sumamente extraordinarias.
O sea que el ministerio ya es distinto, porque empiezan a aparecer ya los árboles con sus frutos. Empieza a manifestarse el Espíritu Santo, porque quien obra esto no es el sacerdote, él es únicamente un canal del amor del Señor. Pero es el Espíritu Santo el que empieza a actuar a través de esas palabras, a través de esas actitudes, a través de esas oraciones del sacerdote. Y la vida aparece por todas partes, empieza a aparecer por todas partes. Yo creo que uno de los momentos más dolorosos en la vida del sacerdote es cuando dice: yo no tengo que hacer. Cuando cree que solamente puede celebrar una Sagrada Eucaristía por la mañana o por la tarde, de pronto uno que otro sacramento, dice: aquí no hay nada que hacer. Entonces a buscar evasiones, o a ver qué clases da, o a ver qué trabajo realiza, se va comprometiendo en cosas del siglo que necesita actuar. Y cuando se entra en estas vías de la renovación del espíritu, cuando este río llena la vida del sacerdote, ya no se hace esa pregunta más. Lo único que desea es recibir la dirección del Espíritu para ver a dónde va, con quién habla, cómo habla, qué inicia. Ya los planes pastorales no los hace a través de un libro o a través de un esquema que se ha hecho, sino que empieza a pedirle iniciativas al Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, lo que debo hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya hay unos canales nuevos que se van creando entre el sacerdote y el Señor. Los canales del Espíritu, para que vaya llegando de muchas maneras a la persona. Y ese ministerio se vuelve muy fecundo. Muchas veces es una sola palabra que dice, o una sola actitud, la que va cambiando la vida de una persona. Estuve hace unos 2 años predicando un retiro cerca de Miami, en Palo West, invitado por un cubano y una colombiana, que son los que animan la renovación espiritual allí. Me alojé en la casa, pero estuve muchas veces hablando con este señor cubano y me contó su vida. Él había estado en la invasión de Bahía de Cochinos, era un aviador, allí estuvo preso, pero después lo libertaron cuando vino el arreglo con Estados Unidos, y él quedó sin trabajo. Y entonces se dedicó nada menos que a esto, a llevar cocaína y marihuana de Colombia a Estados Unidos. Y me contaba todas las maromas que hacía para introducirle, y nunca lo cogieron. Pero en uno de esos viajes, él tuvo que aterrizar en las Bahamas para echar gasolina, tanquear, decimos nosotros. Y la muchacha encargada de esa bomba de gasolina era una negrita protestante. Y claro, como buena enamorada del Señor, muchas de esas personas lo quieren mucho. Él le dijo al aviador: mire, yo le quiero obsequiar este Nuevo Testamento, una edición pequeña, lea la palabra del Señor, eso le va a servir mucho. Terminó la gasolina, le cobró el dinero, el aviador, este cubano, siguió con su carga de drogas, pero sintió curiosidad, y entonces mientras iba ahí piloteando, leyó algunos versículos y empezaron a impresionarlo. Y cuando llegó a la casa le dijo a la señora con quien vivía sin sacramento, era su amiga en ese entonces: mira, allá una negrita, una morena me dio este libro. Y la señora lo abrió y leyeron un poco, empezaron a entusiasmarse.
El hecho es que estas dos personas terminaron convertidas, hicieron un cursillo de cristiandad, tuvieron un encuentro con el Señor, santificaron su unión con el matrimonio. Él dejó totalmente ese tráfico, puso una tienda ahí para multiplicar fotos y se convirtieron los dos en apóstoles del Señor. Pero quiero decir que todo empezó por una palabrita y un obsequio que le hizo una persona que estaba con el Señor. Uno a veces no sabe el efecto que tiene una palabra cuando se dice con el Señor o por el Señor. La vida del padre Doyle, Guillermo Doyle, un jesuita irlandés que fue capellán de la Primera Guerra Europea, se cuenta cómo un día él estaba de capellán de una de... Bueno, ya me voy. Termino con esto nada más. Un día lo llamaron al cuartel general, que se presentara. Le dijeron, usted estaba en Francia, tiene que pasar a Londres, allá lo necesitan en la cárcel tal. Y él, claro, obedeció. Llegó a la cárcel, lo llevaron a una celda donde estaba una muchacha que estaba condenada a muerte. Y le dijo, padre, yo quiero que me confiese antes de morir. El padre la oyó en confesión, muy bien, la absolvió. Pero ya al final, por curiosidad, le dijo, bueno, ¿usted dónde me conoció? ¿Qué me mandó llamar? Yo no la conozco, ni sé quién es. Le dijo, vea, padre, yo he estado siempre en Londres, en una vida de pecado, que vea hasta dónde me llevó. Maté a un hombre y ahora pago las consecuencias. Pero en una noche iba yo por la calle y usted pasó y me dijo unas palabras que son las que han terminado en esto. No ofenda a Jesús, Él la ama tanto. Quedé tan impresionada que yo pregunté quién era usted. No ofenda a Jesús, Él la ama tanto. Y ahora cuando, después de seguir en mi vida de pecado, terminé en esto, quiero encontrar al Señor y su paz, porque creo en lo que usted me dijo, que Él me ama. Por eso lo he llamado. La semilla de una conversión fue únicamente una frase dicha por un hombre de Dios movido por el Espíritu. No ofenda a Jesús, Él la ama tanto.